Solamente están los hemisferios cerebrales. Esos hemisferios cerebrales tienen neuronas en la corteza y particularmente en el área 4 de Brodmann van a emitir señales, órdenes para que los demás obedezcan. Estoy diciendo del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en el área 4 de Brodmann existe un área específica que controla el miembro superior que ustedes en el sistema nervioso periférico lo han estudiado como plexo braquial, o también plexo sacro y plexo lumbar para el control del miembro inferior. ¿Y qué de la cabeza? Hasta la cabeza no baja hasta la médula espinal. El plexo braquial y el plexo lumbar están en la médula espinal, sino que en el talito cerebral, lo que antes conocen ahora como lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que son los tres segmentos de lo que es el encéfalo considerados tallo cerebral, van a dar origen a todos los pares craneales, los 12 pares craneales que ustedes los conocen desde generalidades. Ahora, para conocer la mnemotécnica, el tercer y el cuarto par craneal nacen en el mesencéfalo. Estas dos porciones que vienen aquí son el pie de los pedúnculos cerebrales y todo esto es hemisferio cerebral. Por detrás de eso está el cerebelo. Entonces, en la parte media nosotros vemos que va de un lóbulo del cerebelo al otro lóbulo del cerebelo, como un puente. Ese es el puente, o también llamado protuberancia anular. Parece un anillo, ¿sí? Y finalmente, aquí abajito, una dilatación de la médula espinal en la parte superior es el bulbo raquídeo. Entonces, como les decía, el 3 y el 4 nacen del mesencéfalo. Los últimos 4, 9, 10, 11 y 12 nacen del bulbo raquídeo. Y los intermedios, o sea, el 5, el 6, el 7 y el 8 nacen de lo que es la protuberancia. Fíjense, este es el sexto par craneal, este es el séptimo par craneal, este es el intermedio entre el 7 y el 8, se llama nervio intermediario de Weisberg, y este es el 8 o el vestíbulo coclear. Y aquí ya están viendo el hipogloso, el gloso faríngeo, el vago y el espinal o accesorio. Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Este sectorcito de la protuberancia, porque en su interior van a tener origen el par craneal que a nosotros nos interesa ahora, que es el nervio facial. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí todo bonito. Nosotros para estudiar tenemos que ver si el nervio es motor, es sensitivo o finalmente es sensitivo motor y además órgano vegetativo. Cuando es así, se llama mixto. Cuando es solamente motor. El tercer par es óculo motor ocular común, solamente motor. El abducens es motor, meramente motor. No tiene fibras sensitivas, ¿qué quiere decir? Fibras que van a sentir lo que es la periferia y llevar a la. Me duele el globo ocular, no dicen a través del óculo motor, sino es otro el nervio sensitivo. Pero sí, los músculos del globo ocular van a ser manejados por el óculo motor y el abducens, además del troclear o patético. ¿Se dan cuenta? Ahora, para nuestro estudio, el nervio facial lamentablemente es mixto. Tiene fibras motoras, aquí en rojo, tiene fibras sensitivas, aquí en verde, tiene fibras órgano-vegetativas, aquí en café. Todos ellos, el contingente motor, sensitivo y órgano-vegetativo, están incorporados dentro de este nervio facial distinto. Algunas de las fibritas, por ejemplo, el componente sensitivo especial o sensorial, van por lo que es el nervio intermedio de Wright. Por eso es que se dice que es un nervio eminentemente mixto, tiene todo. Entonces lo tenemos que estudiar desde un punto de vista de todo. ¿Sí? Ahora yo os estoy haciendo un resumen aquí. No se preocupen por copiar porque les voy a dejar la presentación al representante y van a tener ustedes. Tiene el contingente motor, tiene un origen distinto al contingente sensitivo. Fíjense, si nosotros hacemos un corte en protuberancia o entre protuberancia y bulbo raquídeo, vamos a ver esto, ¿sí? En su interior. Aquí está esta parte, por aquí está saliendo el abducens, aquí está, este es el nervio abducens, entonces por aquí está saliendo, y por este es su núcleo, o sea, las neuronas que dan origen a los axones que forman el nervio abducens
están en este núcleo que se llama núcleo del sexto par, núcleo de las luces. Esto es importante, ¿por qué? Para nuestra práctica, porque delante de ese núcleo y un poco superior está localizado el núcleo motor del facial. Este núcleo motor del facial tiene axones, o sea, aquí están los cuerpos neuronales, la neurona misma, ¿no es cierto? Pero tiene dendritas que reciben órdenes desde la parte superior, desde lo que es el control de la mímica facial a nivel del área 4 de Brodmann, del lóbulo frontal, en la circunvolución frontal ascendente, y esas órdenes le llegan a este núcleo. Y este núcleo, como aquí está el cuerpo neuronal, tiene que transmitir eso hacia los distintos músculos cutáneos, porque acuérdense, todos están inervados por el nervio facial en su contingente motor, solo el color rojito. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, da una vueltita alrededor del facial y sale lateralmente al facial. Fíjense, este es el abducens, de aquí, saliendo por encima de las pirámides vulvares, y lateral a ese está saliendo el nervio facial. Entonces, para salir lateralmente, tiene que darse una vueltita que conocemos como la primera rodilla del nervio facial. Y esto que están viendo aquí arriba representa el suelo del cuarto ventrículo. Ya han hecho en embriología, creo que neuroembriología, ¿no es cierto? Ya saben que existen los ventrículos laterales, ya saben que existe el acueducto de Silvio. ¿No han hecho? Bueno, les vamos a preguntar a ellos porque en generalidad si hay que hablarles de eso en embriología, se están lagarteando, creo que no pasan en embriología. Ustedes, es esencial saber esto. Entonces, nosotros tenemos ahí la formación de la eminencia redonda. Después, esto mismo sale, fíjense, por el surco bulbo-pontino, que es y sale hacia lo que es el conducto auditivo interno. A esta salidita por este surco bulbo-pontino o bulbo protuberancial, se le conoce como el origen aparente. Este origen aparente nos está diciendo solamente que por ahí sale el medio. Después de salir, ahora nosotros vamos a ver que se va a introducir en el interior del conducto auditivo interno, después va a tener un trayecto intrapetroso en 3 porciones y después va a salir del peñasco temporal a través de lo que es el agujero estilomastoideo y recién va a ir a inervar a los músculos que hemos mencionado anteriormente. ¿Se dan cuenta? Todo eso es el trayecto del nervio facial. Ahora, voy a aprovechar esta diapositiva, aunque después vamos a volver para ver lo que es el origen vegetativo. El origen vegetativo son los cafés. Están localizados a este nivel, se llaman núcleo lácrico-muconasal, y este de aquí se llama núcleo salivar superior. Mucho ojo con esos nombres. Núcleos que están localizados en las rótulas. De ahí salen las órdenes y van por distintos lugares, primero por el facial, después por una de sus ramas colaterales, y llegan a sus órganos secretores que son la glándula lacrimal, las glándulas nasales para producción de moco. ¿Ya? Después el origen sensitivo está en el ganglio geniculado. ¿Cuál es el ganglio geniculado? Una cosita que me he olvidado mencionar es que todos los nervios craneales, los 12 pares, tienen su ganglio que le acompaña. Por ejemplo, el ganglio que le acompaña cuando han visto, cuando ya van a ver en intratemporal, al nervio mandibular se llama ganglio óptico, al nervio maxilar se llama ganglio terio palatino o esplenopalatino, ¿sí? Al nervio oftálmico el ganglio ciliar. Todos los nervios tienen su propio ganglio. Entonces, el vago, por ejemplo, el ligo laringocrático, el neumogasto, el neuroenocólico derecho, tiene 2 ganglios además. Uno es el ganglio plexiforme y el otro el ganglio vincular. Igualmente, el glosofaríngeo tiene un ganglio petroso y un ganglio nudo, 2 ganglios. Pero este tiene un hito nomás, fácil se van a hacer. En el primer codo que va a hacer en el trayecto intrapetroso está como una rodillita. Esa rodilla se llama, es la acumulación de cuerpos neuronales, que es el ganglio del facial. ¿Cuál es ese ganglio? Se llama ganglio geniculado. ¿Por qué? Porque genu es rodilla. Parece la rodilla del facial y ahí existe esta subganglio que le acompaña. A ese nivel tiene origen lo que es el contingente sensitivo.
Ahí van a llegar la información de todo lo que va a recolectar en el contingente sensitivo. ¿Listo? Bueno, lo que ahora ya se ha hecho el surco un poquito y ahora sí un poquito más de atención. Primero, el nervio facial, después de salir por el conducto del surco bulboprotuberencial, inmediatamente existe el peñasco, se dirige hacia el peñasco que está saliendo, conjuntamente con el nervio coclear, que es que va a la cóclea, y los nervios vestibulares, que son estos, vestibular superior. Este es el octavo par, le sirve para escuchar. Este es el nervio vestibular superior e inferior, sirve para saber la posición que van a tener, ¿ya? O que tenemos en un determinado momento. Gracias a esto, porque están bien con los conductos semicirculares, el inferior y el lateral, ustedes saben que están sentados. Si estuvieran echados, se llenaría el conducto semicircular superior de líquido endolinfático. Entonces, ese es el nervio vestibular. Con los dos, atraviesa lo que es el conducto auditivo interno. Si han visto el peñasco, han debido ver que en el fondo del conducto auditivo interno, nosotros tenemos una división en cuadrantes. ¿Por qué? Porque existe una crestita y después de esa cresta existe otra cresta aquí. Entonces nosotros esquematizamos el fondo del conducto auditivo interno y ahí vamos a ver que por debajo, ¿sí? Por debajo en el cuadrante anterior inferior está atravesando el nervio coclear, el octavo par craneal. En los cuadrantes posteriores están atravesando lo que es los nervios vestibular superior, vestibular inferior, estos dos. Y en el cuadrante anterior y superior es el que utiliza el nervio facial. Ahora, una vez que se introduce al nervio facial, nosotros vemos que se corre un pequeño trayecto entre lo que es el vestíbulo y la cóclea. Esa es la primera porción del trayecto del nervio facial. Y aquí están viendo ustedes lo que es el ganglio geniculado, el ganglio que le acompaña. Ahora, de ese ganglio hay que ver ustedes en lo que es la cara anterosuperior del peñasco temporal. Han visto dos hiatos, ¿no es cierto? El hiato de falopio y el hiato accesorio. ¿Qué contienen esos hiatos? Son para el paso del nervio petroso mayor. Ahora sí se entiende por qué había sido importante esos hiatos. Porque gracias a esto nosotros vamos a entender ahora qué es lo que pasa con esos nervios petrosos. ¿Se dan cuenta? Después viene un trayecto paralelo a lo que es el peñasco, así está el peñasco del temporal, hacia lo que es el antromastoideo. Una vez que llega al antromastoideo, se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, y después tiene un trayecto descendente, hasta que finalmente sale por el agujero estilomastoideo. Esta es la apófisis mastoides, y acá adelantito está la apófisis estiloides, por eso es el agujero estilomastoideo, que han visto en la cara posterior inferior del peñasco temporal. ¿O no? ¿O es la cara antero inferior? Pilas. ¿O es la cara antero inferior? ¿Cuál es? Eso, muy bien. Me gusta que estén así despiertos. Entonces, en el interior del peñasco tiene tres porciones. Una primera porción que se llama porción laberíntica. Una segunda porción que atraviesa todo lo que es la caja del tímpano, se llama porción timpánica. Y una tercera porción que es la porción mastoidea, la porción descendente, desde el alitus anantrum hasta el agujero estilo mastoideo. ¿Sí? Esencial esto que entiendan. ¿Por qué? Porque gracias a estas conexiones que vamos a tener aquí, nosotros vamos a describir primero ramas colaterales que son intrapetrosas, o sea, que nacen en el interior. ¿Y cuáles habían nacido en el interior? Escrito, por ejemplo, del ganglio geniculado, una rama colateral intrapetrosa es el nervio petroso mayor. Ahora, ¿qué hace ese nervio petroso mayor? Aquí está representando el ganglio geniculado, porque está entre la primera y la segunda porción. Esta es la primera y esta es la segunda porción. Entre los dos está el ganglio geniculado en la rodilla, que a la segunda rodilla del nervio facial. Sale ese nervio, fíjense, se anastomosa con el nervio petroso profundo, que viene desde el simpático torácico
va por lo que es la arteria carótida interna, en el exterior de la arteria carótida, forma el plexo carotidio y después emerge de ese plexo carotidio un nervio que es el petroso mayor. Petroso profundo, el petroso mayor viene de lo que es el ganglio genicular. Se anastomosan los dos y juntos van a formar una estructura que también conocen, el nervio mediano o nervio del conducto pterigoideo. Han visto que entre las dos láminas de la voz pterigoides del esfenoides existe un conducto que es el conducto pterigoideo, donde está atravesando la arteria mediana y el nervio mediano. ¿Cómo se ve formado el nervio mediano? Por la anastomosis del nervio petroso profundo, que viene desde el plexo carotidio, y el nervio petroso mayor, que viene del ganglio genicular. ¿Sí? Ahora, una vez que viene ahí, las ramitas que emergen de eso como petroso salen del conducto petroso, inmediatamente se incorporan a otro ganglio. En este caso estamos hablando del ganglio esfenopalatino, y a través de ese ganglio esfenopalatino, ¿sí?, las fibras van a ir, las fibras diferentes de este ganglio van a ir hacia la cavidad orbitaria para terminar en lo que es la glándula lagrimal, unas, y las otras van a atravesar un espacio de lo que es el segmento interperigoideo, interperigomaxilar de lo que es el palatino, ¿sí?, a través del agujero esfenopalatino, y van a introducirse en el interior de las fosas nasales para la producción del moco. ¿De dónde ha venido esto? No hay que olvidar que eso viene del núcleo lágrimo-muco-nasal. Esas fibritas son los que salen por aquí. Ahí está el café, fíjense. Viene y sale del ganglio, sale por aquí, formando el nervio petroso mayor. ¿Se ubican? Ahora sí, pues pueden entender esta figura. ¿Sí? Segundo, vamos a avanzar. Existen otras ramas intrapetrosas. Por ejemplo, este que están viendo aquí es la eminencia piramidal de la caja timpánica. Lo vamos a volver a ver en oído. Ahí está el músculo del estribo. Ese músculo del estribo tiene una ramita que nace de la porción descendente de lo que es el nervio facial mismo, antes de que salga por el agujero estilomastoideo. Y otra ramita muy importante es esta hojita que están viendo por debajo del nervio del músculo estapédico. Es la cuerda del tímpano. Esa cuerda del tímpano, fíjense, se incorpora al interior de lo que es la caja timpánica y después va a ir a conformar parte de lo que es el plexo timpánico. Lo vamos a ver anastomosarse con el glosofaringio, y después va a salir hacia afuera para hacer otra estructura. Aquí ya no está conectado, estamos viendo otra estructura aquí, donde va a ir a formar parte de lo que es el nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular, componente tercero del nervio trigémino. Esta cuerda del tímpano, aquí está lo que están viendo, esta es la cuerda del tímpano. Atraviesa, fíjense, entre lo que son la cadena de huesecillos y se introduce en lo que viene a ser una fisura, que es la fisura petrotimpánica. Ya, esa fisura petrotimpánica sale y se incorpora, o sea, se anastomosa a esto que está viniendo desde el nervio trigémino. Este es el ganglio de Gasser, ¿no es cierto? De ese ganglio de Gasser, este es el peñasco del temporal, ahí existe la fosita del ganglio de Gasser. Y esto es el nervio petroso mayor, y aquí están viendo el ganglio genicular. Escrito, por lo tanto, es el hiato de falopio que han visto en la cara anterosuperior del peñasco temporal. ¿Ya? Ahora, nosotros vemos, este es el que va a ir a formar parte conjuntamente con el plexo timpánico al ganglio pterigopalatino, esfenopalatino, y después va a ir a inervar la glándula lagrimal y las glándulas nasales. Pero este otro, fíjense, va a ir a incorporarse al nervio lingual, y conjuntamente con el nervio lingual va a ir a inervar las glándulas submaxilar y submandibular, y además va a inervar la punta de la lengua. Va a percibir, gracias a esta cuerda del tímpano, el nervio facial, lo que es el sabor salado, ácido o dulce de la punta de la lengua, no del dorso, no de la porción posterior. Entonces, este esquemita les he hecho para que ustedes puedan entender tanto lo que es el contingente motor, que es independiente, fíjense,
nace del núcleo del nervio facial, hace una rodilla alrededor del núcleo de las luces, la primera rodilla, después se incorpora al conducto auditivo interno, hace una segunda rodilla a nivel del ganglio geniculado, la segunda porción, la tercera porción descendente, aquí hay otra ramita colateral intrapetrosa, todo esto está dentro del peñasco, ¿no es cierto?, que es el ramo auricular con el nervio vago. ¿Se acuerdan del ostium introitus? A partir de esto, va a salir por el ostium introitus y se van hasta los árboles. No solo eso, sino hacia el estribo va a ir el nervio del estapedio. Ahora, además de eso, existe el ramo auricular posterior y al cinco ya está el agujero estilomastoideo. Antes de eso, da la cuerda del tímpano y esa cuerda del tímpano se incorpora a lo que es el nervio lingual. Conjuntamente con el nervio lingual va a ir a inervar las glándulas para que la secreción salival de las glándulas salivales menores y finalmente va a ir a percibir los sabores en la punta de la lengua. Así se entiende lo que es el nervio facial en sus dos componentes. Ahora lo dibujamos aquí. Si esto es el trayecto intrapetroso, primera, segunda, tercera porción. Lo más importante aquí es el nervio petroso mayor que va a ir a unirse al nervio petroso profundo. Aquí han visto ustedes en el peñasco lo que es el sifón carotídeo, ¿no es cierto?, por detrás de la fosa auricular. Y a ese nivel va a formar lo que es el nervio pterigoideo y ese nervio pterigoideo se incorpora al ganglio esfenopalatino y mediante el ganglio esfenopalatino, con sus dientes va a ir a inervar la glándula lacrimal y las secreciones de las fosas nasales. En tanto que a través de la cuerda del tímpano va a incorporarse al nervio lingual y una vez que se incorpora al ganglio lingual haciendo estación en el ganglio submandibular va a inervar las glándulas sublingual y aquí falta una ramita a la glándula submaxilar de lo que es la cavidad bucal. Y las otras ramitas dorsales, fíjense, se van a lo que es la punta y el borde lateral de la lengua. ¿Qué es lo que perciben? Lo dulce, lo salado en la punta de la lengua. Ahora, todo esto está inervado por el nervio facial, pero fíjense, el nervio facial solamente la punta y los bordes, y ahí está todo el trayecto de lo que es la parte sensitiva, sensorial. O sea, esta información que está en amarillo aquí va a ir en sentido centrípeto. Los otros iban en sentido centrífugo. De aquí para la periferia. En cambio, este amarillito, que es de la punta y del borde de la lengua, va a ir hacia el sistema nervioso central, va a ser llevado por lo que es el nervio facial y aquí se va a incorporar al intermedio, del intermedio va a ir y se va a incorporar al fascículo solitario y en la parte superior del fascículo solitario va a estar lo que viene a ser, lo que viene a ser, hola, diablo, pilas son, ¿no? Hola. Que viene a ser el fascículo solitario y mediante el fascículo solitario en su extremo superior, ¿sí?, va a ir hacia la porción que es el núcleo gustativo. Aquí ustedes están viendo todo lo que viene a ser la representación de la cara en lo que viene a ser la parte motora, todos los músculos cutáneos, desde el área 4 de lo que es la circunvolución frontal ascendente en su tercio inferior, salen hacia el núcleo del facial y del núcleo del facial salen por lo que es rojo, ¿no es cierto? Por una parte, ahora sí. Hola, ahora sí, por una parte todo lo que está en rojo es motor, acuérdense, es motor, netamente motor, sale a lo que es el control del nervio del estapedio, ¿sí?, o músculo estapedio, que es el músculo del estribo. Y finalmente sale de lo que es el agujero estilomastoideo y ahí ya son las ramas extrapetrosas. Todas estas ramas intrapetrosas nos representan básicamente eso. Esto representa la cuerda del tímpano, esto representa, si está el ganglio geniculado, representa el nervio petroso mayor, cómo está yendo hacia lo que es la glándula lacrimal y la secreción de las mucosas de moco, de las fosas nasales. Esta pequeña imagen es necesaria que se haga. Ahora vamos al último componente, que es el componente sensitivo, ¿sí? Otra cosita que les quiero decir, cuidado confunda
el dorso de la lengua está inervado por el glosofaringio ya. Y por detrás de la B lingual, que es la amígdala lingual, está inervado por el nervio vago. Esta información sabían perfectamente Romeo y Julieta. Porque al darse el primer beso de lengüita, la puntita no se toca. Porque sabían que si metían un poquito más, ya iban a estimular al glosofaringio. Y más adentro al vago, entonces iban a provocarse el reflejo del vómito. Es muy bien, ¿saben? Espero que no sea bulímica, señorita. Entonces, la punta de la lengua percibe lo agradable de un beso de lengua, un beso francés. Pero si se corren más allá, saben que más bien van a provocar una sensación desagradable que puede llegar al vómito. ¿Sí? Ahora, la otra parte es complemento de esto. Fíjense, una rama colateral también intravetrosa va a ser lo que es el nervio del conducto auditivo externo, o nervio sensitivo del conducto auditivo externo, que además recoge del pabellón auricular toda la información. Si alguien les respira por detrás en la oreja, el nervio facial es el que lo siente. Y mediante el nervio facial, esa información puede llegar a lo que es la parte central. Por lo tanto, se convierte en una zona erógena también. Entonces hay que estudiar el nervio del conducto auditivo externo como el nervio auricular posterior que va a ir a lo que es la inervación del pabellón auricular. ¿Listo? Esa es la función del nervio facial. ¿Han entendido el nervio facial? Listo, ya. Preguntas sobre el nervio facial. Ustedes van a leer algunas hojitas de existe un rango lingual también que ya es sensitivo. Existe otro que va a formar el asa de Haller en el texto de mnemotécnicos, tanto con lo que es el texto mismo como lo que viene a ser geometría anatómica. Les he descrito muy bien el asa de Haller, que es anastomosis entre lo que es el ramo comunicante del glosofaringio a lo que es el facial. ¿Sí? Después, las ramas terminales ahora. ¿Qué pasa cuando ya sale del agujero estilomastoideo? Esto va a introducirse en el interior de la glándula parótida y ahí vamos a estudiar la región parotidia que les decía al principio. Pero antes de entrar a esta glándula, emite dos ramitos. Esos dos ramitos van a ir al medio van a controlar el músculo estiloideo y además a controlar el músculo vientre posterior del digástrico. Todo lo que está aquí. Una vez que se introduce, nosotros vamos a ver dos troncos terminales. Un tronco terminal superior y un tronco terminal inferior. Los autores le llaman temporofacial y cervicofacial. Y fíjense a dónde va el tronco terminal superior. ¿Sí? Tienes ambos temporales, cigomáticos, bucales. Aquí está como bucales superiores. Pero todo lo que son bucales superiores y bucales inferiores, como un solo nervio bucal, no hay que considerar. Entonces, los temporales van a ir por encima de lo que es la cavidad orbitaria, los cigomáticos por debajo de la cavidad orbitaria, los bucales a la comisura y a todo lo que es la cavidad oral. Ahora, también tenemos los músculos distribuidos, y cada músculo por quien está inervado. Por ejemplo, estos son los ramos temporales. Obviamente, el occipito frontal, etcétera, la porción superior del auricular, el conjugador, o sea, el músculo superciliar y el procéntrico, o sea, por encima de la apertura palpebral van a estar inervados por los ramos temporales. Los ramos cigomáticos por debajo de la apertura palpebral, y ahí tienen todos los músculos, ¿no es cierto? Los ramos bucales superiores, todo lo que viene a ser la parte de arcada superior por encima de lo que es la comisura labial. Los ramos bucales inferiores ya dependen del tronco inferior, pero igualito van a estar por debajo de lo que es la comisura labial. Y finalmente, lo que viene a ser los músculos que están por debajo mismo van a estar inervados por el ramo marginal de la mandíbula, o sea, el depresor del labio inferior, del ángulo de la boca, o sea, el triangular, etc. Toditos por debajo van a estar inervados por el ramo marginal de la mandíbula. ¿Sí? Y finalmente tenemos el último ramo, que es el ramo cervical del tronco inferior, que llamábamos cervicofacial, y ese lo único que hace es inervar el músculo platista. Se ayuda con los nervios que vienen del plexo cervical superficial, y esta es la distribución final. Fíjense, antes de entrar a la glándula parótida,
deja para el vientre posterior del digástrico y para el estilo hioideo. Después se divide en dos: temporofacial, cervicofacial. El temporofacial, el ramo temporal, el ramo cigomático bucal superior. El cervicofacial bucal inferior, ¿sí?, marginal de la mandíbula y ramo cervical. Sencillito, no ve como los dedos, 5 ramitos. Ramo medio temporal, cigomático, bucal. Aquí hay que dividir bucal superior y bucal inferior nada más. Mandibular o medio marginal de la mandíbula y ramo cervical. Esas son las ramas terminales. Todos los músculos están inervados por esto. ¿Se dan cuenta? Complementando esto, hay que hablar de arteria facial. La arteria facial, ahora, la incitación de todos estos músculos está dada por la arteria facial y algunas de las ramitas de la arteria carótida externa. Desde la carótida primitiva, que ustedes ya conocen, nosotros vemos las carótidas, el lomo carotidio, la carótida externa y la carótida interna, que se va a irrigar todo lo que es la parte del encéfalo. De la carótida externa, la segunda ramita, fíjense, es la arteria facial, ¿sí? Después de la arteria lingual viene la arteria facial, se introduce por encima de la glándula submandibular, vuelve a salir por aquí, pueden palpar ustedes y termina en el ángulo interno superior de lo que es la órbita, como arteria angular. Esa es la esencia. Tiene ramitas labiales inferiores, labiales superiores, nasales, infraorbitarios, etcétera, etcétera, que ustedes van a ver muy bien en lo que es su estudio de arteria facial. Ahora, como rama terminal tenemos a la arteria angular, que es la última. Esa se va a mascomuzar con lo que es la arteria oftálmica, rama de lo que es la carótida interna. Eso ya van a ver con sus docentes cómo se tienen que estudiar. Importante respecto a las venas retornan el flujo sanguíneo llevado por las arterias desde la periferia. O sea, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en la hendidura palpebral interna a este nivel, lo que es la vena facial. Después de recoger lo que es la vena que va a lo que viene a ser el conducto etmoidal anterior, ¿han visto todo eso? Después de recoger todo eso, se convierte en vena angular y de vena angular sale a través de lo que es el surco nasocraniano y finalmente termina en un tronco común con la vena lingual y a veces con la vena faríngea, formando el tronco con la tiroidea superior también, formando el tronco tirolingo faringo facial, que es este, y de ahí se llena lo que es la carótida, la yugular, la vena yugular interna para llevar hasta el corazón. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Por favor, van a leer el triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte está formado por las dos venas faciales y lo que viene a ser la arcada inferior de la mandíbula. Se dice que este pequeño triángulo, ¿sí?, es el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque cualquier comedoncito, cualquier elemento infectante a este nivel puede ir hacia lo que es las meninges y provocar meningitis mediante su anastomosis con el plexo pterigoideo. Este plexo pterigoideo lo van a ver muy bien en lo que es la región intratemporal. ¿Sí? Eso es lo importante de lo que es las arterias y las venas. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la región parotidia. La región parotidia, en esencia, son paredes de una celda, que es la celda parotidia, donde está localizado la glándula parótida. ¿Cómo está formado? Este es un corte transversal donde está la mandíbula. Este es el músculo macetero, que lo van a estudiar en músculos masticadores. Este es el pterigoideo interno. Entre los músculos y lo que es la mandíbula va a formar todo lo que es la pared anterior y medial de la celda parotidia. La pared posterior la está formada por el esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y el estilo hioideo, ¿sí?, y una fascia que dan lugar a la formación con lo que es la piel y la fascia superficial, una celda de forma de prisma triangular. O sea, tiene dos bases o extremos, un extremo superior, ¿sí?, que va a estar aquí arriba, y un extremo inferior que va a estar aquí abajo. Y tres caras, una cara geniana, que es en realidad la que está en contacto con la piel, y dos caras posterior y medial y anterior y medial, que va a estar formado por distintas fascias que forman las distintas paredes de lo que es la celda parotidia. Esta celda parotidia, ahí les estoy dejando todo lo que tienen que saber en la conformación de cada uno de las paredes y contenido. Va a contener a la glándula parótida, y esta es la glándula parótida.
Por fuera nosotros solo vemos esto y aquí está el conducto de esteno que está yendo a desembocar enfrente del segundo molar superior en la cavidad oral. Esta es la glándula parótida. En medio de esa glándula parótida se introduce el nervio facial y ese nervio facial en el interior se va a dividir en ramos temporofacial y cérvico-facial. Esa es la importancia de lo que es la glándula parótida. Después ya, como glándula parótida mismo es la glándula salival mayor, existen dos glándulas salivales menores que conocen como submaxilar y glándula sublingual. Existen otras pequeñas, labiales, palatinas, etcétera, que son pequeñas. Pero para lo que es esta glándula, ahí está el tipo de secreción que ya lo van a estudiar en histología, las características morfológicas, peso, color, sabor, etcétera, y la forma. Lo van a estudiar con sus docentes, igualmente de la glándula submandibular, relación importante de la arteria facial, por encima lo monta antes de salirse a la parte externa, ¿sí? Igualmente la glándula sublingual y con todas sus características morfológicas. Lo que ahora quiero hacer es énfasis un poquito en la parte clínica. Todas estas fascias son las fascias que van a tener que memorizar y hacer delante de sus docentes. ¿Por qué? Porque cada músculo que les diga, por ejemplo, el cigomático mayor, y aquí el cisor, igual la acción del próceres, así conociendo el seno, del nasal, dilatando la nariz, etcétera, etcétera, ustedes la tienen que practicar frente al espejo y hacer estas fases, porque de acuerdo a lo que escojan, ¿sí? Si les sale el prócero va a ser fácil, ¿no es cierto? Pero si les sale el músculo auricular posterior va a ser muy difícil, entonces frente al espejo tendrán que practicar, ¿sí? La acción de cada uno de los músculos. Pero si es que no pasa esto, nosotros tenemos que recordarnos dos cositas. Uno, les he hablado de lo que es la parte motora. Para lo que es la parálisis facial, considerar dos cositas. Este es el núcleo motor del nervio facial. Recibe información de centros superiores, área 4 de Brodmann, destinadas a cabeza y cuello, como han visto en otras diapositivas. Una vez que sale esa información del área 4 de Brodmann, viene y fíjense, se divide en dos porciones, una porción lateral y otra porción medial, de ambos lados. La porción medial cruza al núcleo del otro lado y del otro lado también va a cruzar. Estas se llaman fibras contralaterales. Habitualmente el hemisferio izquierdo es el que domina, diremos, el lado derecho. Hola, 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 ya, así nomás. El hemisferio izquierdo domina el lado derecho y contralateralmente el hemisferio derecho dominará parte del hemisferio izquierdo. Aquí se están decruzando, ¿sí? Por lo tanto, en cada núcleo vamos a tener contingentes que vienen una parte desde el otro lado y otra parte del mismo lado de los hemisferios cerebrales. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para distinguir cuándo una lesión es de tipo central y cuándo una lesión es de tipo periférica. Aquí ya ha salido por el agujero estilomastoideo. ¿Se dan cuenta, no? Esta es la protuberancia, está saliendo, ya obviamente ya así las tres porciones, salir por el agujero estilomastoideo. Generalmente la lesión es de tipo periférico. ¿Qué es lo que pasa? Abrimos la ventana y vemos quién es, o para pasarle llave, se hacen pasar con frío, un cambio brusco de temperatura, y la gente dice, no, le ha dado mal aire. ¿Qué quiere decir eso? Que han expuesto al nervio. Mira, yo me estoy palpando ahorita el nervio facial. A ver, pálpense, ahí sí, detrás de la apófisis estiloides, ahí sí está el nervio facial. Muy expuesto. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio de temperatura va a afectar a esta porción periférica. Pero es difícil que afecte a todo lo que está dentro del encéfalo. ¿No es cierto? Para que se afecte esto, tendrá que haber un tumor. ¿Qué sé yo? Este es el putamen. Entonces, el putamen tiene un tumor y ahí ya va a afectar. Entonces, tenemos que saber distinguir una parálisis facial de tipo central de una parálisis facial de tipo periférico. La central hay que actuar inmediatamente. La periférica pueden esperar todavía. Todos pensarían eso, ¿no es cierto? Hay que hacer masoterapia, terapia de calor, pero en alguna forma lo vamos a volver a hacer recuperar. Pero cuando es lesión central, mejor no molestar. Hay que enviarlo al neurólogo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Nosotros sabemos, fíjense, cómo están decruzándose las fibras que vienen del contingente contralateral
¿sí? Van a inervar todo lo que está por encima, o sea, el nervio, el ramo temporal de lo que es el temporo facial, todo lo que está por encima de la hendidura palpebral, les he dicho. ¿No es cierto? Entonces, las fibras homolaterales van a inervar todo lo que está por debajo de la hendidura palpebral. Cuando una lesión es central, ¿sí? Nosotros vamos a tener lesión a este nivel, pero vamos a tener contingentes que están controlando bien, que vienen de este mismo lado, que no está lesionado y que controlan la parte superior, pero pierden el control de lo que es este lado que controla la parte inferior. Entonces, cuando la lesión es por debajo de lo que es la cavidad orbitaria, esto está desviado, suelta saliva, no funciona el buccinador, no puede masticar con ese lado, se le escapa el alimento. La lesión es de tipo central, siempre y cuando pueda cerrar el ojo de ese lado. Si no puede cerrar, entonces es todo. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando es todo, fíjense, la lesión es periférica. Toda la hemicara se afecta. No funciona ni siquiera occipito frontal, se le cae el párpado. ¿Sí? Lagrimea nomás ya. No funciona también la cavidad bucal y se le escapa la saliva. No puede devolver el alimento. Cierra el ojo. El lado sano nomás cierra. El otro sigue así. ¿Qué está pasando? Lesión periférica. Que tienen que hacer fisioterapia, electroterapia, todas las terapias, masoterapia ahí. Pero va a recuperar de alguna forma. En cambio, cuando es lesión central, ¿sí? Cierra el ojo normal y ahí está